estábamos hablando de las condiciones meteorológicas. Oye, una pregunta. Sí. Porque ustedes han hablado ambos de que el 2024 va a ser un fenómeno que va a estar marcado por la ida ya del niño y la llegada de la niña. Hablando de cambio climático, hablando de lo que se viene a futuro, ¿cómo se presenta este año las condiciones? Don Iván. Mira, la última información que apareció es que vamos a tener un periodo neutro muy pequeño. Periodo neutro. Claro, vale decir, el niño está en retirada el niño y debería llegar la niña ya en parte de junio, probablemente a fines de junio, comienza a llegar la niña y se instalaría aquí aproximadamente los primeros días de agosto. Vale decir, junio, julio y agosto ya debería aparecer la niña. Es la última información que hay que yo recuperé el día de ayer. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Qué cosa? La NASA publicó también el día de ayer que la temperatura del agua del mar está tan alta que para el 2030, que en pocos años, entre el 2030 y el 2050, se prevé que el océano va a crecer 20 centímetros más. Es muchísimo. Wow. Es muchísimo. Y eso implicaría obviamente un riesgo muy grande para ciudades que están bajo el nivel del mar. Es algo que obviamente está circulando el día de ayer, es fresca la información y se acrecenta más cuando estamos con el periodo del niño. ¿Alguna La ciudad, por temperatura- ejemplo, querido Iván, de las que usted... Bueno, Manhattan, tiene- entiendo, ¿no? Que una de las que... Nueva York también Sí. está a nivel prácticamente La del isla de mar. Manhattan. Y tiene alguna isla, la Maldivia. La Maldivia. No Sí. Malvinas, Maldivia. Maldivia, sí, también perfecto. están a nivel del mar, entonces, o bajo el nivel del mar algunos sectores. Yo leí un artículo que decía que la ciudad que tiene más riesgo de inundarse, a corto plazo inclusive, estaba hablando de la isla de Manhattan en Estados Unidos, que podría desaparecer completamente inclusive de aquí a unos 50, 60 años. Sí, ¿Tampoco? así es. O sea, estamos hablando de periodos que para muchos será mucho, en realidad son periodos muy cortos. Sí, pues Es se una pasa. noticia muy preocupante, entonces algo debemos hacer nosotros a nivel mundial. ¿Y cómo se para- puede evitar eso? Eso es, mira, aquí hay Acuerdos. recursos, claro, hay recursos económicos muy grandes que impiden que tú tienes países como Estados Unidos, tienes China, gran parte también de la India. Rusia, Sí, India también. India, en que no están adscritos al convenio que hay a nivel internacional. Entonces, por ahí está el Imagínate problema. Ahora, desapareciera Nueva York, que es como la señal también, es como el corazón de la economía. o sea, evidentemente no desaparece por completo, pero se inunda gran parte de él. Ese es el problema. Tenemos 20 centímetros con lo que ya ha crecido, entonces la situación es complicada. El otro día leía un reporte que daba la Agencia Europea sobre el medio ambiente y el Copérnico, clima. seguramente. Claro, y ellos decían que, claro, muchas veces se apunta a China, a Estados Unidos, a India, por ser los países que tienen poblaciones muy grandes, como uno de los principales agentes de huella de carbono. Pero si lo hacemos por la distribución geográfica, es decir, el per cápita, hay muchos otros países que son menores que también tienen mucho que decir. Sí, claro. Y ahí es bastante complejo porque hay países que podrían considerarse menos contaminantes, pero cuando tú lo divides por la cantidad de personas que habitan ese país, Per cápita. el nivel de contaminación es sumamente alto y no hay políticas a nivel local, regional, que estén dando la pelea, porque Sí. aquí nos tenemos que meter todos. ¿sí? Todo, Si sí. se lo dejamos, no, es que los chinos, que no, pues si tenemos Sí. que estar todos Y involucrados. el acuerdo de París que se llegó era subir no más allá de 1.5 grados en los niveles preindustriales en la temperatura a nivel planetario. Y el año 2023 alcanzamos 1.45 grados más que en la época preindustrial. ¿Qué Entonces, significa, Yael, que la temperatura del planeta crezca 1,5? esa es una muy buena pregunta porque quizás suena poco, pero todo esto lleva a meteorología extrema, temperaturas muy altas, precipitaciones muy extremas, muy intensas en poco periodo de tiempo, más Sequías. aluviones, mucha sequía, de Y hecho. incendios forestales. Incendios forestales también, todo eso, todo lo más extremo en cuanto a meteorología, las tormentas van a ser más intensas, todo es más intenso y el mar también aumenta su temperatura y eso también es muy complicado, porque han habido de hecho olas de calor marítimas, no Producto solamente de en que el aire. sube la Sí. temperatura del mar. Sí. Ya, cuando nosotros estamos hablando que llega el fenómeno de la niña, usted decía, Iván, que iba a llegar tipo agosto. Mira, la información más reciente debería comenzar ya entre fines de junio, julio y agosto. Y probablemente nosotros los efectos los vamos a sentir a contar de agosto. Porque no es inmediato. Ya, Llegó la es niña, que eso. Y no es entonces, inmediato. ¿por qué pronostican que va a ser un año muy seco si en el fondo podríamos pasar el invierno antes que llegara la niña? Porque la lluvia se concentra en nuestro país principalmente en junio, julio y agosto. Y la precipitación, ya el año pasado tuvimos eventos importantes, 2 eventos Sí. importantes. Con esos 2 eventos importantes tuvimos un superávit, pero el resto de los sistemas frontales que pasaron fueron en general bastante débiles. Entonces, si tenemos una situación diferente al año pasado que tuvimos el niño,
Yo creo que un evento como el que sucedió en junio y el otro fue en agosto, Sí. es difícil que lo podamos repetir. Y otra Podemos cosa- tener precipitaciones, pero van a ser menores o probablemente dentro de lo normal. Sí. Entonces, al final, la suma nos va a dar un año más seco. Y lo otro importante es que no solamente el fenómeno del niño y de la niña es el que rige las precipitaciones en nuestro país. Ah. Nosotros tenemos una mega sequía que fue cortada el año 2023 por una superávit de precipitaciones, pero hemos tenido una gran sequía, una mega sequía, porque no solamente porque no hemos tenido fenómeno del niño. Hay años en esta mega sequía que hemos tenido fenómenos del niño y no ha precipitado más de lo normal. Entonces, ¿por qué se da esto? Por el calentamiento global. Eso también es parte de por qué tenemos menos precipitaciones. Y también hay otros fenómenos climáticos, meteorológicos que están afectando a que nosotros, en la zona central de nuestro país, tengamos menos precipitaciones. No es solamente el fenómeno del niño y ni de la niña. Claro, estuvo, por ejemplo, en Nueva Zelanda un pozón de aguas cálidas que permitía que los sistemas frontales emigraran todos hacia el sur, por el extremo austral, y no hacia el sector más central como era lo acostumbrado. ¿Y ese pozón qué Estuvo- significa? ¿Qué es? ¿Cómo se Mira, explica? eso es un estudio que hizo Garrod, acá de la Universidad de Chile, ¿Ya? lo descubrieron ellos y estuvo durante muchos años. Mientras no se movía eso, se producía entonces una estabilización de la alta presión subtropical, no permitiendo que los sistemas frontales pasaran a estas latitudes. Me refiero a tapón. Santiago, por Claro. ejemplo, como un tapón. Un bloqueo. O sea, un bloqueo. Y eso bloqueaba los sistemas frontales y los desviaba hacia el sur austral o simplemente los dejaba en frontalice, o sea, desaparecía. Se debilitaba. Y a veces uno piensa que esto es como ya, bueno, nos acostumbraremos, que antes no, pero resulta que hay una afectación directa a las personas. Por ejemplo, con las cosechas. Sí. Las viñas se han tenido que ir desplazando hacia el sur, cuestión que antes no se creía posible. Y eso La implica, agricultura en general. claro, una afectación a la mano de obra, vamos a tener que generar a lo mejor migraciones de mano de obra, se tiene que replantear muchas cosas. Y eso es solo un ejemplo de un impacto directo sobre la actividad humana de esto que hablamos todos los días, que es el cambio climático acelerado por el ser humano. Bueno, Claro. ¿Y sabes tú hasta qué región hay viña ahora? ¿Hasta dónde? Hasta la región de Aysén. ¿En serio? En Aysén. Mire, En Aysén ya hay viñas. Mira. Sí. Esto yo lo Vino conversaba blanco hace heladito. muchos años en televisión, por muchos años. Dije, no nos extrañemos si las viñas se van transportando hacia el sur. ¿Y qué le dijeron? Loco, Más o menos. basta. Urrate, Ah, urrate. el Tata me decía, ¿estás seguro? Sí, Tata, le decía yo, estoy seguro. Después aparecieron viñas en el lago Chapo. Mire. Sí. Eso está en la región de Los Lagos, en Puerto Montt. Y en la actualidad hay un par de viñas que están haciendo experimentos y que no le ha ido nada de mal en el sector de Puerto la Montt. de Aysén. Mira, Y Aysén. dicho de paso, en Chile Chico se producen una de las cerezas más exquisitas que hay en nuestro país. Toda ¿En la razón. serio? Sí, y que se van de exportación Sí, señor, a China. a Chile. De hecho, hay un chileno que hace TikTok que exporta cereza y dice, se conoce Chile por la cereza, allá en China. Increíble. Cereza, Chile. Bueno, que Oiga, son una muy buenas. En pregunta. general, la agricultura de nosotros, se supone que por el clima que tenemos, pues, que este clima los que suelos. puede ser frío en la mañana, pero con mucho calor, hace que sea más dulce la Las fruta. horas de frío son fundamentales para que el fruto tenga un buen sabor. Mire, Así como en el mar, nuestros mariscos tienen un sabor muy acentuado, diferente a los mariscos que hay en el sector norte, donde el agua es mucho más cálida. Claro, se tiene un agua mucho más fría. Son Ah. más acentuados. Y las horas de frío sirven justamente para que todos los productos, principalmente la fruta, tengan un buen sabor. oiga, veo esa imagen y recuerdo un reportaje que hice un par de años atrás que se decía que el desierto iba a avanzar a pasos agigantados y que rápidamente Santiago se iba a transformar o iba a tener el clima del norte grande, de La Serena, de Coquimbo. Es así, eso es Ese así. Norte Chico. Norte Chico, Sí, perdón. sí. Bueno, se está viendo que la Sí. Serena está avanzando hace rato ya. Yo creo que el 2023 recién, hace mucho tiempo que no se veía tanto verde. No sé si les pasó a ustedes. Sí. En las montañas se veía verde las montañas y uno se había olvidado que las montañas acá en la región metropolitana Que es eran cierto, verdes. sí. Antes era todo como se ve acá en la imagen, todo café, todo más bien desértico. Y ahora, el año 2023, que hubo más precipitaciones, vimos que en verdad todo puede ser verde. O sea, ahí uno se da cuenta la diferencia entre un año que precipita y la famosa mega sequía que hemos tenido. Pero el 2023, que fue un año que precipitó más y que tuvimos superávit, ¿fue un año excepcional o se podría ir repitiendo? Sí, fue un y año- este año que está pronosticado sequía, No, yo sorprendernos creo un poquito. no, yo creo que Fue no, único. Fue único. No es como esto que vivimos el año pasado, difícilmente podíamos vivirlo este año. Pero, por Muy ejemplo, Iván, usted siempre ha dicho que parte del calentamiento global es que todos los fenómenos van a ser más intensos. Así No es. puede ser que lo poco que llueva nos sorprenda y llene como la cuota de superávit al ser fenómenos más extremos. Siempre y cuando tuviésemos presente lo que vivimos el año pasado, el fenómeno del niño. Ah, con la niña eso no pasa. Ahora lo que puede ser extremo es La sequía. la sequía y el frío. Los años con niña tienden a ser fríos, secos y más contaminados. No,
Pésimo. Fríos, Secos, Qué mala mezcla. más más contaminados. contaminados. Una Wow. mala mezcla. Y cuando Ayer estamos estábamos hablando de de frío, enfermedades respiratorias de acá, imagínate lo que se podría venir para este invierno. Para el invierno en especial, sí. Ahora, ¿qué le responden ustedes a los escépticos? Que dicen, no, si esto es parte del ciclo natural, vieron como el año pasado llovió, es parte de la normalidad. ¿Qué le responden ustedes? Me imagino que se indignan también. Sí, o sea, es indignante. O sea, si tú no quieres saber, no vas a saber. Si tú no quieres buscar la información, no vas a buscar la información o vas a buscar la que más te acomode. Pero la realidad está, todos lo estamos viviendo, la mortalidad ha aumentado un montón por temperaturas altas. Sí. Imagínense, se han muerto, de hecho, una de las causas más mortales del cambio climático es la mortalidad por temperaturas altas. qué increíble. Y además, yo creo que me vimos pasa un en poco, Europa, terrible. Porque cuando hay fenómenos, por ejemplo, cuando hay precipitaciones muy intensas, todos se refugian, pero cuando hay calor intenso, dicen, no va a pasar nada, y la gente sale tranquila, y la mortalidad más importante es por las altas temperaturas. Y podría Fíjate pasar que lo en mismo a la África- inversa con el frío que usted dice que, por ejemplo, este año va a ser un año concentrado más frío. No sé de qué temperatura estamos Claro, hablando lo que cuando pasa- dice más frío para que Lo nos que pasa es que ya explique. él tiene razón. Si hace frío, tú te abrigas. Puedes tener un sistema de calefacción. Pero si hace calor, ¿qué haces? Fíjate que en África hay colegios que se suspendieron sus clases para los niños más pequeños producto de las olas de calor. Porque la mortalidad es muy alta. Es muy alto. Y cuando dice Iván que este va a ser un año muy frío, ¿de qué temperatura estamos hablando? No sabemos. Sino que tomamos en comparación las temperaturas que tenemos normalmente y sabemos que con una alta... A ver, si tenemos fenómeno de la niña, hay menos evaporación en el océano, menos formación de nubes, mayor presencia de altas presiones de origen frío, porque los sistemas frontales van a pasar por la zona sur y la alta presión fría que viene detrás de un sistema frontal se desplaza, emigra, y por lo tanto vamos a tener cielos despejados. Entonces hay mayor pérdida de radiación, pero no sabemos cuáles van a ser los valores. Claro, quizás por la mañana notemos que las mínimas puedan estar más bajas de lo normal. No necesariamente vamos a tener temperaturas bajo cero varios días, ni se va a marcar esa la tendencia en cuanto a las mínimas, pero en promedio de las temperaturas mínimas podrían llegar a ser, quizás con el fenómeno de la niña, un poquito bajo lo normal. ¿Y cuándo fue la última vez que nevó? Yo recuerdo el 2017 porque le celebré el cumpleaños a mi hija que estaba nevando. El papá, el día que eligió, pero La última vez que te rajaste. inolvidable. No, sí es verdad. Sí, claro. Estaba nevando. nevando en El 2017. año pasado que no- tuvimos el año antepasado. Pero hacia arriba, ¿no? Lo Barnechea, hasta por El ahí. año antepasado. Pero en el centro de tuvimos- Santiago, No, el centro de Providencia. Santiago fue hace muchos años, hace años ya. Ese Yo fue en el 2017. 2017. Yo Eso no- yo creo que fue la última gran nevazón Sí. en gran Podría- parte de la capital. Con bajas temperaturas, No, poca porque fue otro precipitación. fenómeno. Sí, fue otro fenómeno, pero no se, claro, no se puede descartar en este momento. O sea, Claro. el invierno paso a paso uno va viendo, en especial el pronóstico tan específico como si va a haber nevadas o no, vamos a ir viéndolo paso a paso. Pero claro, no se puede descartar que claro, vuelva a pero eso nevar. tendría que ver con la posibilidad de precipitaciones y hemos dicho que tienden a ser También. años más bien Sí, secos. pero ojo, o sea, podemos tener muy poca lluvia, pero si llega un sistema frontal muy frío, puede Se dejar puede nevada. dar. Claro. O sea, se puede dar. Ah, pero ahí podríamos recuperarnos y compensar un poquito, ¿no? Porque si cae harta nieve, vamos a tener más agua después. Es que eso es muy relativo, depende de la cantidad de nieve, depende de la ocasión. Entonces es muy relativo. La Y- verdad y que un no hay poco una, una no siempre hay una tratando de ver el receta. vaso Que es lleno. lo que hemos visto en tantas oportunidades, que son eventos demasiado puntuales y Sí. muy intensos, como los que tuvimos de precipitación el año pasado, que fueron estos ríos en altura que generaron estas precipitaciones con mucha afectación de localidades. Pero uno esperaría que las precipitaciones fueran prolongadas en el tiempo Eso es lo y ideal. parceladas. Sin embargo, Claro, se van dando así fenómenos puntuales. La distribución espacial y temporal no es la misma de antes en cuanto a precipitación. Y eso es lo complicado. Yo recuerdo, mucho más viejo que usted, que uno se ponía a mirar por la ventana cómo llovía 2-3 días seguidos. Claro. Y era tan Es verdad. lindo. Claro, y ahora la precipitación se concentra en pocas horas. Es Entonces verdad. trae a veces mucho más perjuicio que beneficio. Claro. Y de eso habla el cambio climático y el calentamiento global, de que todo va a ser más extremo. En vez de precipitar, por ejemplo, los 300 milímetros que precipitaban antes, ahora quizás caigan 100 milímetros al año, pero es todo en un día. Es un ejemplo. Pero Y ahí eso es lo deja la que puede- embarrada. Ahí Exacto. vemos las calles que Entonces, parecen ríos, claro, entonces las cuando uno- catástrofes se producen así. Cuando uno ve la estadística dice, pero fue un año normal. Pero ojo, cómo se distribuyó la precipitación es lo importante. Bueno, y Simón preguntaba hace un rato qué le decían a los escépticos. Yo creo que cuando hay tanta evidencia científica de lo que está ocurriendo, y ahí recojo lo que le escuché a un filósofo el otro día que decía respecto a los terraplanistas. Tú con los terraplanistas no discutes, pierdes el tiempo. Sí. Estoy de Porque la acuerdo evidencia con eso. está, o sea, seguir insistiendo con algo que se ha demostrado tantas veces que no es así, Pero hay bueno, lo mismo con esto. expresidente, el caso de Donald Sí, Trump, pues, que, Trump. que ahora va de nuevo al balotaje presidencia. para ser presidente, que sigue insistiendo en que no existe esto. Lo que pasa es que ahí no lo quiero defender al señor Trump,
a pesar de que me ha llamado para que lo defienda, pero no, que ahí también él obedece a intereses económicos que Sí. tienen que ver con una manera de entender el desarrollo de la economía de Estados Unidos, que es lo mismo que sucede en Del China y en mismo. otros lugares. Pero en el fondo, la evidencia científica del aumento de las temperaturas a nivel del suelo, en los océanos, lo que está ocurriendo en las altas capas de la... O sea, es demasiada la evidencia. Hay demasiados hoy día científicos en todo el mundo y modos de comprobarlo que seguir discutiendo Sí. eso es como... Lo que dicen perder el tiempo. mucho estas personas es que las temperaturas antes en el mundo, millones de años atrás, eran de 70 grados a nivel planetario. Claro. Entonces yo le digo, es verdad, pero nosotros ahora no podemos vivir con temperatura de 70 grados. O sea, Claro. estáis esperando que la temperatura sea de 70 grados, no vas a poder vivir. Entonces, Claro. ¿qué vas a tener que vivir bajo tierra para poder seguir vivo? No es Como en algunas descabellado, ¿eh? ciudades. Como Como en algunas algunas ciudades. Ustedes saben muy bien que ya viven bajo tierra. Entonces, es como, eso pasa con los negacionistas. Ven como las temperaturas hace millones de años atrás, y efectivamente, antes las temperaturas eran Claro. más cálidas a nivel planetario, pero nosotros no estamos capacitados No para había vivir con condición eso. de vida. Bueno, pero- pues el tema es cómo se ha acelerado después de la revolución industrial. Claro. Por